Ante la propuesta del candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, sobre comenzar a trabajar desde antes de las elecciones en un documento similar al que fue en 2019 un compromiso para el país, dirigentes de Cabildo Abierto ya se mostraron en contra. ¿Por qué? Para ahondar en estas diferencias recibimos aquí en Nada que Perder al diputado cabildante Rodrigo Albernaz. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Muy buenos días, mis saludos a todo el equipo y a quienes nos escuchan. Y bueno, efectivamente, diría yo, de manera más justa, más que en contra, creo que cada cosa en su lugar, ¿no? Estamos en tiempos de campaña en la cuales los partidos de la coalición hacemos campañas independientes y tenemos que definirnos y no mezclar los tantos. Creo que esa es la gran contribución que está haciendo Cabildo Abierto con las aclaraciones que efectuó nuestro líder y demás representantes. Muy buenos días. Muy buenos días. O sea que el tema vendría a ser entonces por el momento en que se elige para realizar este compromiso por el país. ¿Es esa la objeción que tienen o tienen alguna otra? No, creo que muy claramente, simplemente es esa. Cabildo Abierto es un partido que está construyendo una identidad y un perfil que ha podido sostenerse durante estos cinco años, y es por poder separar los tantos. Somos un partido distinto dentro de la coalición y no lo decimos nosotros, sino que lo dice el presidente de la República, lo dicen nuestros socios de gobiernos, dirigentes nacionalistas y colorados. Y efectivamente creo que esa es la verdad y ese es el diferencial que aporta Cabildo Abierto a una coalición que depende, diría yo, que vitalmente de una fuerza política que representamos, que supo ser la llave del gobierno nacional en el 2019 y que si Dios quiere en este próximo gobierno va a poder encarnar ese cambio que muchos uruguayos están esperando hace décadas. Rodrigo, hay una consulta que surge, porque es verdad que hasta ahora se viene hablando más de cómo se generaría un compromiso por el país o ciertos acuerdos dentro de la coalición, calculando que justamente la coalición tuviese la mayoría parlamentaria, que ganara el gobierno. Ahora, ¿qué pasa si es la actual oposición la que tiene la mayoría parlamentaria? ¿Tiene sentido para ustedes que la coalición tenga un programa común? Mejor dicho, de por sí, formar una coalición. Bien, yo entiendo que el acuerdo de los grupos parlamentarios tiene que existir, y más cuando en realidad partidos muy distintos, como es Cabildo Abierto, el Partido Nacional, el Partido Colorado, tenemos metas en común, y esas metas en común entendemos que representan la mitad o la mitad más uno de la población. Yo creo que hasta no habiendo un futuro gobierno de coalición, la coalición tiene que tener una agenda en común. Ahora, creo que respetar los tiempos, separar las aguas y decir que cada partido, y es una humilde sugerencia a Mieres, cada partido tiene que representar su electorado con su plan de gobierno y el día después el acuerdo político entre los actuales socios entendemos que se va a mantener. Ha sido así del lado de Cabildo Abierto hasta el punto de aguantar importantes injusticias o ninguneos como se hicieron a lo largo de estos 5 años con proyectos presentados a Cabildo Abierto que atendían la problemática del 100% de la población uruguaya, como es el tema del endeudamiento, y aún así nosotros seguimos firmes en nuestra tesitura. Ahora, justamente, Rodrigo, ¿no? Si se diera esto de una mayoría parlamentaria del Frente Amplio, tú decís, igual tendría sentido actuar como coalición en el Parlamento, pero si hay proyectos que Cabildo siente que no se los lleva al resto de la coalición para promoverlos o que tienen coincidencias con el Frente Amplio, ¿podrían abrirse de esa coalición en el legislativo? Y si no sucedió eso durante estos 5 años, creo que hay bastante menos posibilidades que pase por los próximos 5 años. Lo que nosotros en esas circunstancias pensamos y sentimos es pena, porque muchas veces la mezquindad política de nuestros propios socios de gobierno, nombre y apellido, llevan a que un pequeño partido no logre consolidar proyectos que lo hagan conectar con la población como entendemos que tiene que hacer cualquier fuerza. Digo, ¿quién puede estar en contra
no de luchar contra el crédito, porque Cabildo Abierto, muy claro, no lucha contra el crédito es necesario para una economía. Ahora, Cabildo Abierto lucha por hacer valer la Constitución y de impedir que la usura sea algo normal y aceptado por todo el sistema económico, financiero, y que además los partidos tradicionales, no solo el Frente Amplio, sino que el Partido Nacional y el Partido Colorado salgan a defender estos grupos de poder. Los partidos políticos naturalmente tenemos que funcionar en función de ser herramientas de solucionar los problemas a la población. Y el problema del endeudamiento atraviesa a todos, así sea, esté endeudado y pagando intereses, como sea el que está endeudado y no paga intereses excesivos porque no ha tenido ningún traspié económico. Cabildo Abierto en esta situación, en un futuro, va a seguir haciendo lo que está haciendo ahora. Bueno, nos toca luchar solo, al cual Don Quijote, y lo haremos. Ese entiendo que es la gran postura que tiene Cabildo y que va a seguir teniendo Cabildo en un futuro. Rodrigo. En un gobierno que creo que va a ser de coalición, efectivamente, porque, bueno... Rodrigo, justamente pensando en esto, ¿no?, de la coalición, si esta propuesta hubiese venido desde otro de los partidos políticos, desde el Partido Nacional, por ejemplo, y no desde el Partido Independiente, que bueno, que las encuestas lo dan tan abajo, ¿Cabildo Abierto lo hubiera pensado un poco más? ¿Hubiera participado? No, yo creo que es indistinto. Y tú dices que las encuestas lo dan abajo el Partido Independiente. Yo veo que lo dan excesivamente bien para lo que uno esperaría, ¿no? El Partido Independiente en las encuestas llega a puntuar hasta un 4%, y un 4% es 4 veces más lo que votó en las elecciones del 2019. Las encuestas favorecen al Partido Independiente, no es así con Cabildo Abierto, y si esta propuesta lo hubiese hecho Álvaro Delgado, pero estoy seguro que Guido Manini Río hubiese respondido de la misma manera que respondió ante Pablo Mieres. Justamente Mieres, Rodrigo, decía que le sorprendió esta actitud de Manini, dijo que era razonable además que trabajaran desde antes y que era una señal, bueno, de que la coalición funciona de manera permanente. ¿Qué responden a este planteo de Mieres? Y es una cuestión de perspectiva, si se quiere decir. Primero, sentarnos a hacer un acuerdo por el pacto, a trabajar juntos. Bueno, sí, naturalmente venimos trabajando hace 5 años y como les digo, soportando malas actitudes de nuestros socios, y no tenemos ningún problema de seguir dándole la garantía a la población, porque entendemos que eso es lo que necesita la población, una opción de un bloque que no sea de izquierda, y no estoy diciendo con esto que sea de derecha. Yo creo que la coalición republicana simplemente se define como no de izquierda, pero está lejos de definirse como una coalición de derecha. Solamente por oposición se la podría llegar a definir así. Entiendo que bueno, que en realidad trabajar se está trabajando. Ahora, Pablo Mieres estratégicamente, y esto voy a hablar por mí, Rodrigo Albarrás, no hablo en nombre de Cabildo Abierto y menos por favor de mi líder Guido Manini Ríos, pero a Pablo Mieres le fue muy bien en el acuerdo del 2009, y la estrategia claramente es negociar y acordar antes de pasar por el filtro de las urnas. Nosotros entendemos que eso no es correcto, que lo felicitamos, que esa estrategia le haya ido bien en el 2019, pero para estas elecciones nosotros entendemos que tenemos que ser expuestos al escrutinio de la población, a la decisión de la población, y que eso tiene que figurar en las urnas, y en función de eso estará el peso de las propuestas y el valor de cada partido político. Ahora, Rodrigo, Cabildo Abierto, sí. No, quiero decir, se entiende perfecto que lo que tú estás diciendo es que tuvieron cargos de más peso que lo que votaron. Ahora, Cabildo Abierto está marcando muy mal también en relación a lo que marcaba en 2019, ¿no? Bueno, en relación a lo que marcamos en 2019 estamos marcando igual o un poco mejor. Disculpame que te corrija, son de las encuestas. Las encuestas en el 2019 nos dan un 4, un 5%. Bueno, perdón, está bien. Por lo menos están marcando peor que lo que salió efectivamente. Ah, bueno, ahí está. Ahora, pero Bastante estamos comparando peor. Dos cosas distintas. Las encuestas previas a la elección y los resultados post-elección del 2019. Nosotros, para comparar los resultados de la elección del 2019, tendríamos que tener los resultados de la elección del 2024. Sí tenemos Creo el dato que de las internas. la comparación. Sí tenemos los datos de las internas donde ahí bajaron mucho, ¿no? Ahí tenemos un dato real.
Cabildo Abierto votó claramente menos en las internas. Yo soy diputado por el departamento de Salto, nos encargamos que en Salto votáramos igual que en el 2019, en otros lugares del país no fue igual. Ahora, bien, ahí sí tenemos una comparativa muy real, pero en escenarios muy distintos. Obviamente Cabildo Abierto hoy no es esa sorpresa, ¿tá? Cabildo Abierto no tenía una interna interesante para luchar, y además en otros países sí había una interna interesante. Recién hablaban de Ojeda. Ojeda era último en los candidatos a presidente del Partido Colorado y salió primero. Si habría interna que pelear allí, ¿no? El Partido Nacional logró hacer una importante interna con Laura Raffo, a quien saludo y respeto y todo mi cariño. El Frente Amplio si tendría interna que luchar para julio de este mismo año. Ahora, Cabildo Abierto no tenía nada que definir, sino que era una definitoria a lo que eran los distintos sectores a la interna del partido, que eso ustedes como comunicadores entenderán que es algo que le importa muy poco a la población y queda impreso en ese resultado electoral, justamente, o eso de... Rodrigo, y pensando en las diferencias que existen entre las prioridades de Cabildo Abierto y las de los otros partidos de la coalición, ¿crees que va a ser difícil alcanzar un consenso en temas clave como pueden ser, por ejemplo, la seguridad o la economía en un eventual segundo gobierno de la coalición? ¿Y cuáles serían las líneas rojas? ¿En qué aspectos no transaría Cabildo Abierto en esas negociaciones? Muy bien, sí, va a ser difícil. Lucas, ¿no es cierto? Sí. Ahí está, va a ser difícil, Lucas, como lo fue hasta ahora. La dificultad la vamos a tener por delante permanentemente. Ahora, líneas rojas, Guido fue muy claro en decir que no hay nada, que no marcamos líneas rojas, porque entendemos que no es una actitud positiva para lo que son los ámbitos de negociación. Sí tenemos prioridades y vamos a saber exigir, porque entendemos que los temas que le interesan a la población están muy bien expresados en los discursos y en los spots, pero al momento de gobernar, muchas veces los grupos de poder y de influencia son los que terminan siendo principalmente favorecidos, y Cabildo Abierto, que una y otra vez no ha tenido miedo de oponerse, no por estar en contra de estos grupos, sino por estar a favor primero de la población, y la mejor garantía que un partido puede dar a la población es funcionar según, hacer propuestas y trabajar según su plan de gobierno, que es el primer contrato, el primer compromiso que firma Cabildo Abierto, que firmamos los dirigentes de Cabildo Abierto, y es el que por orden y por prioridad tenemos que saber cumplir primero. Y en función de eso, acordar un acuerdo por el país y también hacerlo cumplir, porque hay que recordar que nuestros socios blancos y colorados cumplieron a cabalidad el acuerdo en el 2019, y Guido lo hizo saber cuando hicimos nuestra propuesta de la emergencia nacional en materia de seguridad, por la simple razón de poder canalizar los recursos y poder tener un mejor resultado en materia de seguridad para poder llegar mejor parado ante los electores en este periodo, y eso estaba en el acuerdo por el país. Y blancos y colorados salieron a decir barbaridades. Ahora, bueno, si el punto acá es hacer acuerdos y firmarlos, el punto de Cabildo, además de eso, es cumplirlos. Y por eso, cada cosa en su tiempo, cada cosa en su lugar. Cabildo Abierto hoy está respondiendo ante un electorado que lo apoyó y que tenemos que salir a convencerlo de nuevo, y tenemos que seguir agregando adeptos para que la fuerza política que se resumió en un 11% al nivel del esquema político y de un 24, un 25%, es decir, un cuarto de la coalición a nivel coalición, pueda tener mayor influencia, mayor peso, para que estos temas, que son los temas que verdaderamente necesita la población, y yo no sé si necesariamente piensa la población, porque la gente piensa en su deuda impagable en el momento de que le llega el recibo y en el momento de votar. Si llegan a pensar en el momento de votar en eso, Cabildo Abierto lograría la presidencia en primera vuelta. Rodrigo... Ahora, como sabemos que estos procesos no están relacionados, es bastante más difícil nuestro mensaje. Escucho. Rodrigo Albernaz, diputado de Cabildo Abierto, muchas gracias por estos minutos. Bueno, corresponde mi saludo a todos ustedes, felicitarlos por el gran trabajo.
hay que aumentar la conciencia cívica, la comunicación, los comunicadores, los periodistas, los canales de comunicación como ustedes, son particularmente necesarios para hacerlo, y sé que están haciendo un gran trabajo, así que mi saludo y mi respeto por su trayectoria. Muchas gracias, Rodrigo. Saludos.